al narcotráfico. Vamos a darle la bienvenida al congresista Teófilo Gamarra. Congresista, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, y en primer lugar, la acusación que hace el señor Antesana contra usted es respecto a su parentesco, supuesto parentesco con el señor Walter Gamarra Lino, quien es un cabecilla de una mafia de lavado de activos en Iquitos, según lo que indica el señor Antesana. ¿Qué tiene que decir usted respecto de esta acusación? En realidad, primero que es una acusación que tiene un tinte de maldad, porque no se ha hecho, sin haberse hecho ninguna investigación, sin haberse confrontado, sin haberse hecho alguna corroboración con relación a si existe o no existe algún nivel de parentesco, este señor lamentablemente ha dado un nombre a la revista Caretas para que ésta sea publicada en el sentido de que existe la sospecha de que el congresista Teófilo Gamarra tendría un parentesco con el señor Walter Gamarra Lino, que en estos momentos viene siendo procesado por lavado de activos. La verdad, esto mortifica a mi persona, mortificó ya a mi familia, realmente deja mal incluso a mis menores hijas, que definitivamente se han sentido totalmente indignadas con esta situación. Definitivamente toda mi familia dice, ¿y desde cuándo hay un parentesco con este señor a quienes ni siquiera lo conocemos? Nunca lo hemos visto, nunca. Yo soy natural del Cusco, no sé si este señor es del Cusco o es de Iquitos, creo que es de Iquitos. Por otro lado, yo llegué a trabajar a la ciudad de Iquitos por la administración tributaria, luego de haber ganado un concurso, estuve 8 años allí. Y 10 años en Pucallpa, donde también gané un concurso para jefe de... ¿Y usted no ha tenido ninguna relación, contacto amical, vecinos, han jugado fulbito juntos, nada, ninguna relación con el señor Walter Gamarra Lino? Ni amical, ni compañeros de viaje, nada, nunca yo he visto al señor Gamarra Lino, que en estos momentos está siendo procesado, jamás, así le digo con toda la sinceridad. Y definitivamente, por lo menos, este señor Antesana debió en algún momento llamar a mi despacho y preguntar si existía alguna relación. Es posible que este señor lo hayan sorprendido, le hayan proporcionado una información totalmente equivocada con el afán de causar daño, y en todo caso, detrás de todo esto, de repente existe algún trasfondo político. No se olviden que yo salí muy duro en el tema de los narcoindultos, y siempre nosotros estuvimos pidiendo que se investigara hasta las últimas consecuencias con relación a los narcoindultos. Por eso yo no entiendo de qué manera este señor ha utilizado mi nombre para vincularme con una persona que en estos momentos se encuentra procesada y que viene siendo investigada. Ahora, entonces, en todo caso, pues este tema ha sido, de repente lo han inducido al error, ¿no? Al señor Antesana por el tema del apellido, ¿no? Ha hecho una relación muy primitiva, ¿no? Vamos a decirlo, muy primariosa en el tema de simplemente vincularlos por el tema del apellido. Ahora, pero en el caso de sus otros colegas que también han sido implicados en estos presuntos hechos ligados al narcoterrorismo. Bueno, yo creo que en el caso de los otros colegas congresistas, ellos también han hecho sus descargos. Es que no se puede imputar vinculación alguna a las personas en base a sospechas, en base a suspicacias. Normalmente la responsabilidad penal es individual, en todos los casos. O sea, y si porque fulano o sutano viene investigando, y si porque sutano trabajó durante un mes o durante cierto tiempo, resulte tener alguna vinculación, definitivamente eso es generar una sospecha, generar una suspicacia que aparentemente, desde mi punto de vista, no es válida. Porque en el derecho penal la responsabilidad se determina de manera objetiva y luego de realizar una investigación que acredite algún nivel de participación en los hechos que se investigan. Cuando, por ejemplo, se habla de narcocongresistas, ¿qué quiere decir eso? Que aparentemente algunos de los congresistas hubiesen estado vinculados en hechos de narcotráfico, ya sea de traslado, elaboración, qué sé yo. La verdad, o sea, es una situación totalmente traída de los cabellos y es hasta cierto punto un disparate. Yo me pregunto, ¿qué es este señor Antesana? ¿Es procurador? ¿Es Ministerio Público? ¿Es SAR antidrogas? ¿Es Poder Judicial? Para que de buenas a primeras
lance acusaciones contra algunos congresistas sin tener las pruebas necesarias, sin corroborar, digamos, situaciones que, por ejemplo, en mi caso se ha señalado. Claro, este señor en ningún momento, por ejemplo, a mí me ha llamado y ha dicho, congresista, ¿usted tiene algún parentesco con este señor? O por lo menos ha corroborado de dónde, natural, de qué parte soy. Yo, gracias, salí elegido por Pucallpa y a mucha honra, y soy hijo de corazón de Pucallpa, pero yo nací en el Cusco, ¿no es cierto? Mi ascendencia, mi familia proviene del Cusco, y definitivamente no tiene nada que ver con este señor que viene siendo procesado en Iquitos. Claro, en todo caso, pues no, usted ya rechaza de plano, ¿no?, algún tipo de vinculación con Walter Gamarra Lino, que es el mencionado cabecilla de esta presunta mafia. Ahora, en aras de una mayor transparencia, se ha solicitado incluso la generación o la creación de una comisión para que se investiguen estos presuntos actos de vínculos entre parlamentarios y de trasfondo del lavado de activos, narcotráfico. ¿Esto es saludable para ustedes incluso? Bueno, primero yo quiero señalar lo siguiente. Por ejemplo, en mi caso, yo estaría totalmente de acuerdo si primero este señor acredita un nivel de parentesco. Porque si es que no acredita, no se puede realizar una investigación, por ejemplo, en base a la coincidencia de un apellido de una u otra persona. Pero aquí, ¿quién tendría que acreditar? Porque imaginamos que de repente también... Este señor tendría que corroborar. O sea, las personas no podemos someternos, digamos, a una investigación simplemente porque, digamos, fulano, sutano, mengano viene y dice, mira, ¿sabes qué? Tu apellido coincide con el apellido del señor que está en la cárcel y por lo tanto tú estás vinculado con esta persona. Esto es totalmente de Ripley. O sea, ¿cómo se puede aceptar una investigación de esa naturaleza? O sea, pero no estaría de más que frente a que exista una persona que hace una acusación, o sea, esta cierta o falsa, exista un proceso de investigación que determine si efectivamente es cierto o falso. Yo creo que eso ayudaría a tener mayor transparencia respecto del desempeño de aquella persona que termina siendo señalada. Lo que sí no podríamos de repente negar es que hay una altísima probabilidad, es posible que el narcotráfico intente acercarse a candidatos potenciales o incluso ya congresistas para tratar de establecer nexos que les permita favorecer sus actividades ilícitas. Es decir, no podríamos decir que por simples acusaciones no se investigue porque no se han demostrado fehacientemente estas acusaciones que hace el señor de vínculo de congresistas con algunos narcotraficantes. ¿O usted cree que habría que cerrar filas en todos los casos? Bueno, es posible que de repente exista alguna predisposición de parte de algunos narcotraficantes que quieran establecer vínculos de manera directa con algunos congresistas. Es posible, se ve como una posibilidad. Pero yo creo que lo que tenemos que descartar en este momento es de que todo el Congreso, porque acá está en juego la imagen del Congreso, que todo el Congreso está, digamos, en una situación tratando digamos, de apañar, digamos, situaciones que se presenten con relación a este tema. Sin embargo, yo a lo que quiero llegar es a lo siguiente. O sea, si por ahí se conoce una declaración de una persona indicando que fulano es familiar de sutano, que se encuentra, digamos, vinculado al narcotráfico, esa sola versión sería suficiente para iniciar, por ejemplo, una investigación. ¿No? Pero ¿por qué no, congresista? Porque de darse el caso falso, lo que podría hacer la parte afectada es hacerle una demanda tremenda. En mi caso, ¿no? Por ejemplo, eso ya se está trabajando de parte de mi despacho. Pero simplemente hay una cosa bastante concreta. ¿Quién es el señor Antesana? Si esta investigación provendría de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de un SAR antidrogas, yo creo que existiría la institucionalidad. Pero si cualquier hijo del vecino señala a una persona por alguna vinculación, nosotros tenemos que simplemente aceptar una situación de esa naturaleza, iniciar una investigación, hacer el juego, digamos, a una persona que de alguna manera está tratando de mellar la imagen de la institución o del Congreso. O sea, esa es la pregunta. Es decir, si de repente cualquier fulano el día de mañana, digamos, a cualquier trabajador de acá, de la empresa, decide, digamos,
simplemente hacer una acusación sin fundamento. ¿Se tendría que hacer una investigación en cada uno de los casos? A este paso, ¿cuántas investigaciones tendríamos que realizar? No sé cuántas personas llevarán mi apellido y que en estos momentos están quizás en temas irregulares. No sé cuántas personas que lleven el apellido, qué sé yo, García, el apellido, ¿no? Qué sé yo, Ortecho, estarán, digamos, en una situación así. Pero eso es justamente, pues, congresista, para que se tenga y en aras de la transparencia, ¿no? Una investigación resultaría bastante saludable para todos los congresistas que de alguna manera han sido implicados, involucrados. Yo, por ejemplo, hace algún tiempo yo he planteado una investigación de 20 años, en la vida política de 20 años hacia atrás. Porque definitivamente establecer de hoy para adelante es un poco difícil. En realidad, si nosotros queremos liberarnos de una situación de implicancias del narcotráfico en la vía política, tendríamos que hacer una investigación hacia unos 20 años atrás. ¿20 años de qué? ¿De quiénes? ¿Cómo es que el narcotráfico ha influido en la política? ¿Cómo es que el narcotráfico ha estado presente en la vía política? Y eso sí, o sea, nos permitiría determinar quién es quién en la historia política de nuestro país. Porque definitivamente, o sea, no se puede, digamos, iniciar agarrando, digamos, simplemente la sospecha, la suspicacia de alguien que en realidad no es nada dentro de la institucionalidad del país. Y en mi caso, sobre todo, yo voy a definitivamente iniciar las acciones correspondientes, porque más que yo, mi familia está totalmente mortificada con esto. ¿Qué acciones específicamente ¿qué acciones legales está evaluando? Vamos a iniciar una acción penal contra este señor, porque definitivamente no se nos puede imputar un nivel de parentesco mientras este señor no haya corroborado, no haya verificado esta información. ¿Y cuándo estaría haciendo usted la denuncia? En los próximos días ya estamos trabajando esa denuncia, ¿no? Aún cuando en la revista Caretas se dice, ¿no? Pero ya se dice, se sospecha de un nivel de parentesco con el señor Gamarra o con el congresista Gamarra. Se sospecha. O sea, en base a una sospecha se podría simplemente hacer una publicación de esa naturaleza. Eso también es lo que me llama la atención. O sea, de verdad... Pero no se opone a que haya una investigación de todas maneras, a nivel de Congreso, ¿no? Nosotros no nos oponemos a ninguna investigación, a ninguna investigación, siempre y cuando se realice, ¿no es cierto?, dentro de la institucionalidad, respetando la institucionalidad del Congreso y de las instituciones existentes. Bien, congresista. Muy bien, congresista, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta mañana. Bueno, es importante conocer, ¿no?, de propia boca de ustedes que han sido los implicados, cuál es la situación que se vive. Sí. Bueno, y muchas gracias. La verdad, esto me ha permitido llegar a los lugares más alejados, porque en realidad en la región a la que yo represento se ha causado prácticamente un revuelo. Y es que hay la revista Caretas muchas veces no llega al común de las personas y solamente se basa, digamos, en un rumor que va creciendo. Entonces ya la noticia muchas veces sale totalmente desconfigurada, descontextualizada, y esto creo que me ha permitido llegar. Por otro lado, me hubiera gustado hablar, por ejemplo, de los temas de los trabajadores independientes. Mucho se dice, por ejemplo, el tema de las retenciones, se les va a retener el 25%, y eso es totalmente falso. Yo que provengo de la administración tributaria, por ejemplo, digo que están obligados, o sea, ¿a quiénes se les retiene? A todos aquellos que emiten recibos por montos mayores a 1.500 de manera obligatoria. Pero ¿qué pasa si ese trabajador presenta una suspensión de retenciones en materia de renta? Se le suspende cuando el monto de sus ingresos o de sus ingresos, ¿no?, supera los 2.700 soles, ¿no? Es decir, solo si supera se le retiene el 15% por renta. Entonces, mientras tenga esa comunicación de suspensión, simplemente al trabajador no se le retiene. Y en materia de las AFPs, dice, hasta 750, de 750 a 1.125 se les va a retener únicamente hasta el 2014 el 5%, y paulatinamente el 8 y 10%. ¿Quién no está de acuerdo con una cultura previsional? ¿Quién no está de acuerdo en que nosotros no seamos un país de mendigos, seamos un Estado que proteja a los ancianos con una pensión digna? Bien. Eso creo que habría que reflexionar.
Bien. Muchas gracias, ya habrá momento también para poder entrar a debate también sobre ese tema que está